Hola, en este video vamos a hablar de los números complejos, sus subconjuntos y sus orígenes. Vamos a empezar por los números naturales. Los números naturales. Antes de que surgieran los números para la representación de cantidades, el hombre usó otros métodos para contar, utilizando para ello objetos como piedras, palitos de madera, nudos de cuerdas o simplemente los dedos. Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos como señales para contar, por ejemplo marcas en una vara o simplemente trazos específicos sobre la arena. Pero fue en Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C., donde aparecen los primeros vestigios de los números que consistieron en grabados de señales en forma de cuñas sobre pequeños tableros de arcilla. Este sistema de numeración fue adoptado más tarde, aunque con símbolos gráficos diferentes, en la Grecia antigua y en la antigua Roma. Y así surgieron los números naturales. Buenos días, vengo a comprar un libro de ciencia. Hola, tenemos mucha variedad. Aquí está el de la ciencia y la tecnología. Tenemos el 1, 2, 3, 4... Ahora vamos a hablar del cero. El cero es el signo numérico de valor nulo, que en notación posicional ocupa los lugares donde no hay una cifra significativa. No se sabe exactamente de dónde surgió el cero. Hay varias teorías que dicen que surgió en Mesopotamia, en el siglo III a.C. También se cree que el cero empezó en Babilonia. Otra dice que con los mayas, pero una de las más aceptadas es la que dice que el cero, tal y como lo conocemos nosotros, fue descubierto en la India y llegó a Europa a través de los árabes. La palabra cero proviene del árabe sifr, que significa vacía. Lafón, ven a jugar conmigo fútbol. Pero no hay balones. Tienes razón, cero balones. Ahora hablaremos de los números enteros no negativos. El conjunto de números enteros no negativos es principalmente la unión de todos los números naturales y el cero, como ya explicamos los orígenes de cada uno. La unión de estos dos es para representar uno de los dos subconjuntos principales de los enteros. Continuaremos con los números negativos. Se utilizan para representar pérdidas, deudas, disminuciones o decrecimientos, entre otras cosas. En primer lugar, la aparición de los números negativos fue muy posterior a la aparición de los números enteros, el sistema posición y los números fraccionarios. Aproximadamente en el año 400 a.C., los chinos ya realizaban importantes cálculos aritméticos, utilizando pequeñas varitas sobre una superficie plana. Ellos utilizaban ya un sistema posicional. Con el tiempo, estas varitas se transformaron en los símbolos que se plasmaban sobre el papel para representar los números. Lo siguiente fue lo interesante, pues con el tiempo los chinos iniciaron a usar varillas de color rojo para los números positivos y negras para los números negativos. Otra forma alternativa de representar los números negativos fue usar una varilla diagonal por encima del resto. Hola, bienvenido a la florería. Hola, quisiera 2 flores, Ok, van a ser 25. pero solo tengo 20. Bueno, me debes 5. Ok. Sigue el conjunto de los enteros. El hombre primitivo aprendió a contar después de que aumentó su capacidad de abstracción. Cuando esto sucedió, tuvo la necesidad de enumerar, contabilizar y controlar, por ejemplo, el paso del tiempo. Y para esto estuvieron los números naturales, 1, 2, 3. Pero no fueron suficientes cuando se tuvo la necesidad de una referencia y una manera de representar las deudas. También el frío y el calor necesitaban la referencia y cómo contar los dos lados. Así fue como el cero, los números positivos y negativos aparecieron, y así el conjunto de todos estos llevó al conjunto de los enteros. A continuación hablaremos de las fracciones. Las fracciones se conocen también con el nombre de quebrados. El origen de las fracciones apunta a la necesidad de contar, de medir, de repartir, entre otras. El origen de las fracciones o quebrados es muy remoto, ya que eran conocidos por los babilonios, egipcios y griegos. Los egipcios resolvían problemas de la vida diaria mediante operaciones con fracciones, entre ellas la distribución del pan, el sistema de construcción de pirámides y las medidas utilizadas para estudiar la tierra. Esto lo comprobamos en numerosas inscripciones antiguas como el papiro de Ames. Sí, pero solo un cuarto porque tengo mucha hambre. Siguen los números racionales. Los números racionales representan el conjunto de números que pueden ser fraccionados para hablar de las partes de un todo. Estos números son utilizados frecuentemente para representar medidas en distintas áreas, como la arquitectura, la medicina, la química, la biología, etc. Su origen es desconocido.
Sin embargo, en la época antigua son los egipcios quienes hacen mayor uso de estos números para resolver sus problemas. En Egipto se utilizaban para resolver problemas en la área de la construcción. En la antigua Grecia toman ese nombre porque la palabra racional proviene del latín ratio, que significa razón o separación. En esta época, la matemática pitagórica hacía uso de estos números para expresar magnitudes conmensurables en diferentes disciplinas como la construcción, la música, la anatomía, etc. Ahora va a su opuesto, los irracionales. Los números irracionales se caracterizan por ser aquellos que poseen infinitas cifras de decimales, que no siguen un patrón repetitivo. Esto se descubrió alrededor de los años 400 y 300 a.C., cuando en la escuela pitagórica, que se basaba en hacer todo tipo de operaciones con los números enteros positivos, así dándose cuenta de que algunas de las suposiciones que había de los enteros y fracciones eran falsas, y estos números, que no eran ninguno de estos dos, los llamaron irracionales. Buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo sacar el área del círculo. Para sacarlo, esta es la fórmula. Pi por radio al cuadrado. ¿Y qué es pi? Pi es un número irracional, ya que tiene decimales infinitos sin periodicidad. Continuaremos con los números reales. Los números reales son todos aquellos que se pueden ubicar en la recta numérica. Surgieron como una necesidad que tenían los pobladores de la era primitiva de contar y resolver problemas que se les presentaban constantemente. Se tiene registro que el pueblo de Babilonia los utilizó para contar, por ejemplo, sus animales. Los egipcios utilizaron por primera vez las fracciones por medio de matemáticos como Pitágoras. Durante el siglo XIX se lograron realizar construcciones y sistematizaciones de los números reales por medio de dos importantes matemáticos, George Cantor y Richard Dedekind. Estos dos personajes históricos en el mundo de la matemática lograron sistematizar los números reales, utilizando una serie de avances inventados por ellos. Los números reales son dígitos que nos sirven para poder llevar a cabo todas las operaciones matemáticas necesarias para resolver una situación o problema. Ahora hablaremos de los números imaginarios. Fue en el año 1777 cuando Leonhard Euler le dio a la raíz cuadrada de un número negativo el nombre de i, por imaginario, de manera despectiva, dando a entender que no tenían una existencia real. Los números imaginarios se crearon debido al hecho de que la gente simplemente lo necesitaba. Al principio, la solución de problemas con raíces cuadradas de números negativos se creía imposible. Sin embargo, a los matemáticos pronto se les ocurrió la idea de que las raíces cuadradas de un número negativos fueran nombradas con la letra i. Mamá, necesito ayuda con mi tarea. ¿De qué es tu tarea? De matemáticas. Es que no sé cómo hacer una raíz cuadrada de -1. Es que la raíz cuadrada de -1 se representa con la letra i de imaginario. Y para finalizar, los números complejos, que son todos los números existentes y se conforman de todos los conjuntos que acabamos de mencionar.